Hay secretos tan antiguos que parecen respirar bajo la piel del mundo, historias que nunca murieron del todo y que vuelven a surgir cuando la oscuridad es lo suficientemente profunda para escucharlas. Entre ellos existe un misterio que desafía el tiempo, un eco oculto que murmura sobre criaturas imposibles, presencias olvidadas y huellas que nadie se atreve a seguir. Cada indicio parece invitar a mirar más allá de lo evidente, como si algo invisible intentara revelarse en silencio. Y justo cuando creemos entenderlo, aparece la duda que lo trastoca todo. Durante siglos, la humanidad ha mirado hacia sus mitos, como si fueran espejos fracturados de un pasado imposible, fragmentos de historias que parecían demasiado fantásticas para ser reales. Entre esos relatos, pocos han despertado tanta fascinación, temor y desconcierto como las crónicas de los cíclopes, gigantes de un solo ojo, cuya existencia se ha movido en un territorio difuso entre la leyenda y la realidad. Este misterio, que ha atravesado civilizaciones enteras, resurge una y otra vez, como si una fuerza invisible se empeñara en que no olvidemos la figura del ojo solitario, siempre vigilante, siempre presente. Lo sorprendente es que al rastrear estas historias, uno descubre que no están aisladas. Aparecen repetidas, transformadas y persistentes en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, como si todas compartieran un recuerdo ancestral de algo que realmente existió, o tal vez algo que aún existe. Y así, la pregunta inevitable comienza a formarse en un rincón oscuro de nuestra mente. ¿Y si los cíclopes no fueran solo ficción? Para comprender la magnitud de este enigma, debemos retroceder hacia los rincones más antiguos del pensamiento humano, a los tiempos en los que el miedo y la admiración hacia criaturas imposibles se fusionaban con la necesidad de explicar el mundo. En la antigua Grecia, los cíclopes eran representados como seres colosales, artesanos divinos capaces de forjar los rayos del mismísimo Zeus. Homero habló de ellos como salvajes gigantes que habitaban islas remotas, seres que vivían sin leyes, sin organización, sin moral. Pero incluso antes de Grecia, culturas más antiguas, desde las tierras mesopotámicas hasta ciertas regiones de Asia Menor, ya registraban la aparición de seres de un solo ojo, siempre dotados de una fuerza sobrenatural y un origen enigmático. ¿Cómo es posible que un mismo tipo de criatura, con características tan específicas, surja repetido en diferentes puntos del mapa mundial, separados por miles de kilómetros y sin contacto? ¿Por qué un ojo? ¿Por qué gigantes? Y sobre todo, ¿por qué siempre asociados a lo divino, lo monstruoso o lo prohibido? Al ahondar más profundo, las coincidencias comienzan a volverse perturbadoras. Antiguas tablillas de arcilla descubiertas en la región de Anatolia relatan la existencia de los Anukal, guerreros de un solo ojo vinculados a ritos antiguos y a un misterioso fuego del cielo. En América del Norte, tribus nativas describieron a los Skok-Ka, gigantes que merodeaban entre las montañas, poseedores de un único ojo que ardía como una brasa viva. En las islas del Pacífico, viejos relatos polinesios hablan de seres cuyo ojo central podía ver más allá del mundo material. Incluso en zonas de Siberia se han hallado petroglifos con figuras humanoides desproporcionadas y un único círculo en el centro de la frente, interpretado por algunos arqueólogos como un símbolo de sabiduría, aunque otros lo señalan como una representación literal de criaturas reales. Todas estas descripciones, dispersas y remotas, coinciden en un punto alarmante. La presencia de gigantes monoculares convivió durante mucho tiempo con comunidades humanas primitivas. Y aunque la ciencia moderna suele atribuir estas historias a exageraciones míticas, fósiles inusuales o malinterpretaciones de restos animales,
Hay detalles demasiado precisos, demasiado repetidos, demasiado concretos para ser simple casualidad. Pero la pregunta más escalofriante surge cuando observamos el terreno científico actual. En los últimos años, paleontólogos han encontrado restos incompletos que presentan cavidades craneales en posiciones que no coinciden con la anatomía humana conocida. Aunque oficialmente se descartan como malformaciones o fósiles de animales confundidos con restos humanoides, algunos investigadores independientes han cuestionado esas conclusiones. De manera confidencial, varios han insinuado que ciertos cráneos no han podido ser explicados con claridad, especialmente aquellos hallados en regiones áridas donde las leyendas de cíclopes han sido particularmente intensas. Cráneos enormes, con una abertura central que podría ser interpretada como el espacio de un único ojo. Y aunque el consenso científico no lo reconoce públicamente, existen testimonios filtrados de laboratorios privados afirmando que esos restos no corresponden a ninguna especie documentada. El misterio crece cuando examinamos otras áreas del conocimiento, como la genética. En estudios recientes sobre mutaciones extremas se han registrado casos aislados de ciclopía, una condición real en la que un feto humano desarrolla una cavidad ocular única en el centro del rostro. La ciencia lo atribuye a mutaciones letales, incompatibles con la vida. Pero la pregunta inquietante que muchos no se atreven a formular en voz alta es: si la ciclópea aparece de manera natural en el desarrollo humano, aunque de forma defectuosa, ¿es posible que, en algún punto remoto de la evolución, existiera una especie que llevara ese rasgo de manera funcional y estable? Mientras tanto, los documentos antiguos siguen revelando piezas de un rompecabezas cada vez más complejo. En manuscritos medievales, viajantes exóticos aseguraban haber visto seres gigantes con un ojo único rondando regiones desérticas. En textos árabes del siglo X, se menciona a los albasi, criaturas ciclópeas que vivían en cuevas profundas y se alimentaban de raíces y animales salvajes. En crónicas orientales casi perdidas por el tiempo, monjes describen a un ser colosal, de piel rojiza, que apareció en un poblado y desapareció al amanecer, dejando huellas enormes en la tierra. Incluso en ciertos templos africanos se han descubierto murales que muestran criaturas de un único ojo, adoradas como dioses guerreros. Pero lo más inquietante no radica en el pasado, sino en lo que ha comenzado a surgir en los tiempos modernos. En las montañas del Cáucaso, excursionistas han reportado encuentros con criaturas gigantes, cuya descripción coincide con características ciclópeas, aunque la mayoría de estos relatos son desacreditados como invenciones. En registros no oficiales de exploraciones militares, algunos soldados han documentado avistamientos de seres de tamaño inusual, con movimientos desproporcionados y rostros parcialmente ocultos por la distancia o la oscuridad. En instalaciones arqueológicas privadas, investigadores han denunciado de forma anónima la confiscación inmediata de ciertos hallazgos por parte de agencias desconocidas. La coincidencia es preocupante. Casi todos los descubrimientos que apuntan hacia la existencia física de cíclopes desaparecen rápidamente, sin explicación, como si alguien estuviera decidido a evitar que el mundo conozca la verdad. Pero ¿por qué ocultar semejante información? ¿Qué representa realmente el mito del cíclope para la humanidad? Algunos sostienen que los cíclopes eran una raza antigua, tal vez anterior incluso al Homo sapiens, que convivió y compitió por el territorio con las primeras civilizaciones humanas. Otros sugieren que eran descendientes de una anomalía evolutiva, seres que desarrollaron un ojo único funcional que les otorgaba una percepción distinta del entorno.
Existen incluso teorías más radicales, que los cíclopes eran híbridos o experimentos fallidos de criaturas más avanzadas, o incluso visitantes de otras regiones desconocidas del planeta, capaces de ver longitudes de onda invisibles para nosotros. ¿Y si ese único ojo no era una deformidad, sino un órgano perfeccionado para ver aquello que los humanos normales no pueden percibir? ¿Energías? ¿Luz ultradimensional? ¿Presencias ocultas? En diversas tradiciones antiguas se atribuye a los cíclopes la capacidad de percibir lo invisible, una sensibilidad profunda hacia fuerzas que el ojo humano jamás podría captar. Algunos textos esotéricos mencionan que su ojo era capaz de ver el alma verdadera de quienes estaban cerca. Otros hablan de que el ojo único podía detectar mentiras, peligros o incluso destinos. Pero también existen relatos donde se les atribuye una habilidad mucho más oscura, la de ver a los seres sin forma, que vagan entre mundos, entidades que nos rodean de manera perpetua sin que nos demos cuenta. Según ciertos manuscritos herméticos, los cíclopes no solo eran gigantes, sino guardianes, protectores de puertas invisibles. Si esto fuera cierto, ¿qué vigilaban? ¿A quién resguardaban? ¿Y por qué habrían desaparecido? Tal vez no desaparecieron del todo. Tal vez fueron exterminados. Varias leyendas coinciden en que los humanos primitivos temían profundamente a los cíclopes. Su tamaño colosal y su fuerza descomunal los convertían en enemigos temibles. Algunos relatos anuncian batallas sangrientas en cavernas profundas, donde los humanos atacaron con lanzas, fuego y astucia, aprovechando su aparente punto débil, el único ojo. De allí surge un patrón aterrador. La humanidad destruyó a una raza entera por miedo a lo que no comprendía. Pero otros relatos insinúan lo contrario, que los cíclopes se ocultaron por voluntad propia, retirándose hacia regiones inaccesibles cuando comprendieron que los humanos no estaban preparados para su existencia. En este escenario no fueron exterminados, solo se escondieron. Y si se escondieron, ¿dónde están ahora? En zonas remotas del planeta hay cavernas que jamás han sido exploradas por completo, sistemas subterráneos inmensos que podrían albergar especies desconocidas. En lo profundo de ciertos bosques impenetrables hay señales de pisadas colosales que no corresponden a ningún animal conocido. En regiones montañosas aisladas hay cuevas bloqueadas por enormes piedras, como si alguien o algo hubiera querido sellar su interior. Algunos investigadores de lo paranormal aseguran que en lugares de energía anómala, la presencia de un ojo solitario aparece repetida en tallados, símbolos y estructuras inexplicables, como si aquel ojo fuera un recordatorio silencioso de algo que la humanidad ha tratado de enterrar, pero que sigue observándonos desde algún rincón oculto del mundo. La pregunta final emerge, inevitable y perturbadora. Si los cíclopes existieron, ¿qué propósito cumplían en la historia secreta de la humanidad? ¿Eran monstruos salvajes? ¿Eran protectores? ¿Eran creaciones? ¿Eran algo más antiguo que nosotros? ¿Algo que aún no comprendemos? Puede que la respuesta esté guardada en aquellos restos óseos que desaparecen misteriosamente, en los registros prohibidos de exploraciones profundas, en las leyendas que se repiten demasiado como para ser casualidad. Puede que la verdad esté en los símbolos ancestrales que muestran un ojo solitario mirando desde el cielo, tallado en piedras que tienen miles de años. O tal vez la verdad sea aún más inquietante, que nunca se marcharon del todo, que siguen escondidos, que nos observan desde las sombras, esperando a que los humanos descubramos algo que ellos han sabido desde tiempos remotos. Al final, no queda más que aceptar que los misterios de la humanidad nunca son simples, y que algunas verdades se ocultan a plena vista, disfrazadas de mito. Así,
El enigma del cíclope continúa vivo, inquietante, persistente, como un ojo solitario que nos sigue desde los rincones más antiguos de la historia de la humanidad. Así, mientras los relatos antiguos se entrelazan con fósiles enigmáticos, crónicas imposibles y testimonios que nadie se atreve a desacreditar del todo, el enigma de los cíclopes sigue latiendo como una herida abierta en la memoria humana. Quizá fueron criaturas reales borradas por el tiempo, quizá simples interpretaciones equivocadas, o quizá una verdad tan incómoda que las civilizaciones prefirieron ocultarla tras la máscara del mito. Sin embargo, cada nueva pieza que emerge del pasado parece apuntar a algo más profundo, como si una presencia silenciosa hubiese marcado nuestra historia sin que lo notáramos. Lo único seguro es que este misterio aún respira entre nosotros. ¿Y si nunca fueron solo leyendas? Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más casos inexplicables y secretos ocultos. Activen la campanita para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima vez que el misterio nos llame.